Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo. Vamos al estudio bíblico de hoy jueves, día 2 de noviembre. Ya has notado que estamos en noviembre y que ya vamos sumando días. Así que estamos en la recta final de un año que ya ve su fin y nosotros a lo nuestro. Aquí estamos desde hace ya, vamos acercándonos en marzo, hará cuatro años que estamos teniendo un estudio bíblico diario y sin falta. Hasta aquí el Señor nos ayudó, que sin duda eso no es poca cosa. No hubiese sido posible si esto no fuera del Señor, te lo aseguro, porque imagínate en casi 4 años cuántos inconvenientes podía haber habido para no haber tenido estudios bíblicos, pero el Señor ha permitido, porque cuando Él hace las cosas, Él abre las puertas, que estemos aquí pues cada día para llenarnos de la palabra del Señor. Y vamos a hacer una oración para pedir que Dios nos dirija. Señor, gracias porque nos das esta nueva oportunidad de poder reunirnos en tu nombre. Para algunos ya es un buen hábito que hemos adquirido y es un momento esperado. El venir a tu palabra siempre es ese momento de oasis en medio de una vida ajetreada, a veces con tribulaciones, con problemas, con estrés, pero esta hora, Señor, es para desconectar, para detenernos delante de ti, olvidarnos por una hora de las preocupaciones, de todas las cosas que nos afectan y nos rodean, y abrir nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu voz. Por eso comenzamos siempre pidiendo tu dirección y pidiéndote, rogándote que nos hables, que nos des sabiduría, Señor, para que podamos entender lo que nos quieres decir y lo podamos recibir sin endurecer el corazón, sin ningún impedimento a tu palabra. Bendice a todos mis hermanos y háblales, Señor, a cada uno. Tú sabes el corazón de cada uno y sabes las necesidades que tienen, por eso tú vas a llevar a cada cual la palabra que necesitamos oír. Esta es tu iglesia universal, que nos reunimos en tu nombre, más allá de fronteras, de iglesias locales, de culturas, porque ahora somos tus hijos y pertenecemos a tu reino. Y te agradezco que hayas permitido que muchos hermanos a lo largo del mundo nos conozcamos a través de este medio. Te pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, pues vamos a seguir donde lo dejamos ayer. Vamos a seguir hoy con personajes de la Biblia. Ayer pregunté qué estudio queríais que escuchásemos hoy. No suelo preguntar, porque suelo dejarme llevar por lo que el Señor nos guíe, ¿no? Pero bueno, un día os he dado opción, no digáis que no, y nadie ha dicho nada. Así que como ayer dejamos el tema de Esther como muy interesante, pues vamos a retomar hoy personajes de la Biblia en la vida de Esther. Estamos en el capítulo 6 del libro de Esther y ahí vamos a avanzar un poquito más. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Esther? Sin mirar, ¿quién se acuerda? Bien, a ver si alguien lo dice, pero sin mirar, ¿eh? Voy a ver yo mientras el chat en directo, a ver los hermanos que han escrito. Miguel Torres, buenas noches, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo, qué bendición volver a escuchar la enseñanza bíblica, Dios lo bendiga. Paco y Rosario dicen buenas noches a todos, muchas bendiciones y un abrazo un día más para escuchar la palabra de Dios, qué bien. Y Benito dice buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo dice buenas noches Víctor y mis demás hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Y Raquel Rubí dice buenas noches a todos. Beatriz dice buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén. Un abrazo fuerte, os amo en el Señor. Y Yalikatu dice buenas noches, Pastor Víctor y mis hermanos y hermanas, un bendicionos, dice Yalikatu. Es una nueva forma de bendecir, un bendicionos. No, es broma, Yalikatu, gracias por tus bendiciones. Beatriz dice terminar Esther, ¿ves? Beatriz ahora dice Esther, ha respondido ahora, ¿no? Y Miguel Torres dice 6 capítulos. 6 capítulos tiene el libro de Esther. Ay, se nota que lo dijiste de memoria porque te has quedado un poquito corta. Beatriz dice 10 y se ríe porque dice ayer lo vi, ayer miro Beatriz. Pues sí, tiene 10 capítulos, cierto. Pero muy bien, me gusta, así que sin temor participéis. Carmen Reyes dice
Bendiciones familia, Pastor Víctor, Dios nos acompañe en los estudios. Genial, pues vámonos ahí a continuar con la apasionante historia que rodeó a esta mujer en este libro de Esther, un libro especial, y estamos recibiendo la palabra de Dios. Y estamos en el punto en el que Esther va a rogar delante del rey por su pueblo. Porque ayer nos habíamos quedado con que los planes del malvado Amán se van desarrollando, él va tramando, y imagínate hasta dónde llegó, que mandó construir una horca para ejecutar a Mardoqueo. Qué odio tan tremendo se puede generar entre la luz y las tinieblas, porque Mardoqueo a Amán no le había hecho nada, era un odio racial, que le venía un odio racial religioso, político, nacional, que venía de siglos atrás, de dos pueblos enemistados, que ya estábamos hablando estos días, ¿no? Y como él sabe que Mardoqueo es judío, pues lo quiere muerto y no quiere que viva y tiene odio contra él. ¿Y por qué? ¿El fondo de eso cuál es? Bueno, estamos viendo la mano de Satanás en todo este asunto. El propósito es exterminar a todos los judíos. Ahí hay un plan maléfico, diabólico, porque se extiende a esa batalla espiritual que existe entre la luz y las tinieblas, y Satanás trata de impedir el plan de Dios. Y Satanás sabe que Dios tiene planes para la humanidad y que los desarrolla a través de su pueblo, y ahora Satanás quiere exterminar a los judíos. No es la primera vez. Ya lo trató de hacer en la antigüedad, en el propio Egipto, cuando el pueblo fue llevado a la esclavitud, cuando se mandó asesinar a todos los niños varones, cuando a través de la liberación después, que si los madianitas, que si los filisteos, que si Israel siempre estuvo rodeado de enemigos que trataron de destruirlos. Pero el plan de Dios, sí o sí, se va a llevar adelante a pesar de las maquinaciones del diablo y de todos sus enemigos. Entonces resulta que la primera acción de Amán le sale mal, porque él había preparado la horca, pero esa misma noche Asuero, el rey, está en la cama y no puede dormir. Y él no sabe por qué, pero Dios está ahí tratando con él. Y así que dice que estaba ahí y como no podía dormir pidió, oye, traedme el libro de las memorias y crónicas para que las lean en mi presencia. No sé si pensaba a ver si me aburren leyendo todas estas cosas y me da sueño y me duermo, ¿no? Pero resulta que se pusieron a leer precisamente donde decía que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, que habían planeado asesinar al rey, y por lo tanto Asuero mandó que eso quedase registrado en el libro de memorias y crónicas de lo que Mardoqueo había hecho, ¿no? Y al leer eso dice, bueno, dice, mira, ordeno que traigan mi caballo, mis vestiduras, que se las pongan a Mardoqueo y que él, dice que cabalgue lo dice en el versículo 9, mira, lo voy a leer directamente. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. O sea, está hablando de Mardoqueo. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Ay, Amán pensaba que iba a ser él. El rey me va a dar honor. Pero el rey dice, hacedlo así con el judío Mardoqueo. Y dice con el judío. Interesante, que el rey tiene en cuenta que Mardoqueo es judío. No sé si él es consciente que firmó una orden no hace mucho de que un día determinado, a una hora determinado, todos los judíos tienen que ser ejecutados. Dice, no omitas nada de lo que has dicho, Amán. Y ahora Amán se queda ahí. No, me ha salido mal la jugada. Él pensaba matar a Mardoqueo y que Asuero lo exaltase a él y lo hiciese montar sobre el caballo y le pusiese las vestiduras reales, y resulta que el rey acaba de leer en el libro de las memorias que está vivo gracias a que Mardoqueo desveló esa trama contra él. Así que las cosas salen mal para Amán, pero bueno, todavía tiene ese as en la manga
de que consiguió que el rey firmase el exterminio del pueblo judío, y de momento eso sigue en marcha. Pero dice en el versículo 14, aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Ahí está el momento que Ester ha preparado. Ayer habló con el rey, ayer lo vimos nosotros, no es que ayer habló ella habló hace siglos, ¿no? Ayer lo vimos nosotros, que habló con el rey y le dijo, concédeme que mañana tengamos otro banquete y yo te voy a exponer. Y el rey le dijo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te daré si me lo pides. Bueno, Dios está obrando. Así que el rey, lleno de afecto por su reina, le pregunta a la reina qué quiere. Ella lo emplaza todo para el siguiente banquete y ahí estamos, capítulo 7. Y así comienza de nuevo. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester, o sea, llevan 2 días de banquete, y entonces el segundo día, están ahí, han comido, han bebido, han dormido, porque 2 días sin dormir no. ¿Cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Fíjate, el rey sigue insistiéndole. Y aquí la reina no duda, ahora sí que ya no se lo piensa más, y expresa directamente la situación. Y lo expresa con lágrimas en los ojos y con su voz entrecortada. Así que esto es un ruego, una súplica. Puedes imaginarte que se creó una situación ahí bien tensa, bien triste. El rey, me lo imagino con los ojos abiertos escuchando a la reina. Como dijo Mardoqueo, pídele al rey, pídele. Sí, yo sé que es una situación peligrosa, que puede ser que el rey te condene a muerte porque él no te ha llamado que vengas a su presencia, pero esa pregunta retórica que Mardoqueo hizo, a lo mejor llegaste a ser reina precisamente por este caso, por este propósito. Entonces la reina, versículo 3, respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondiendo el rey Asuero y dijo a la reina Ester, ¿quién es? ¿Y dónde está el que se ha ensoberbecido en su corazón para hacer esto? Ester dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Ahí estaba Amán, todo orgulloso. ¿Te acuerdas lo que veíamos ayer? Hasta la reina me pide que vaya a los banquetes con el rey. Me van a recompensar, Por eso él pensaba que iba a montar en el caballo del rey, con las vestiduras del rey, y le salió mal el plan que tenía, ¿no? Así que de pronto Amán se convierte en el personaje principal del drama, y me imagino la cabeza de Amán empezando a dar vueltas y a pensar, porque las cosas se le están complicando. Ahora, mira, él estaba preparando una horca para Mardoqueo, y ahora no sé lo que se le está pasando por la cabeza, pero lo que la reina está diciendo lo está comprometiendo. Y ahora Mardoqueo está pensando, pero la reina es judía. En esto no había caído Mardoqueo. No sé si se lo planteó o no, pero la reina está diciendo, te ruego por mi vida y la de mi pueblo, que se ha tramado un plan maléfico para exterminarnos. ¿Quién ha hecho eso? Amán, mira, ahí lo tienes, delante. Y ahí yo creo que Amán se puso blanco como el papel y se quedó ahí con los ojos bien abiertos, viniendo en sí mismo, no sé si pensando,
si lo sabía o no lo sabía, si había caído o no, porque él sabe que Mardoqueo es judío y sabe que él es pariente de la reina. No sé en qué está pensando Amán, no sé qué había en su cabeza, pero ahora está ahí pensando, la reina es judía. ¿Cómo se le podía haber pasado un detalle tan importante? Ahora Amán no tiene mucho tiempo para pensar en su gran error, hasta el momento que oye a Esther con su mano señalando el rostro que estaba ahí feliz bebiendo vino y festejando, y ahora escucha a la reina estas palabras literales: el enemigo y adversario es este malvado Amán. ¡Puah! Y ahora la reacción del rey es todo lo que todos están esperando. La reina está esperando cómo reacciona el rey porque todavía no lo tiene del todo claro. Y Amán está esperando a ver qué dice el rey y cómo reaccionó el rey. ¿Qué hizo el rey? Pues lleno de furia se levantó. Mira, leemos el versículo 7. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Lleno de furia el rey se levanta y sale apresuradamente al jardín del palacio aquel, pues no sé, a pensar, a reflexionar, a asimilar lo que está escuchando, ¿no? Y en ese momento se debió acordar, porque el rey firmó el decreto. En ese momento se debía acordar del decreto que Amán le había convencido para que autorizase e hiciese llevar a todo el imperio. Hacía como 2 meses de este momento que se ordenase en una fecha determinada matar a todos los judíos. Se había dejado influenciar en ese momento, basando el argumento en una astucia, en una representación que había hecho Amán del pueblo judío como una amenaza para el imperio. O sea, ese se lo vendió a Amán. No, este pueblo es una amenaza para tu imperio y todos merecen morir. Y ahí el rey firmó, se dejó aconsejar. Qué terrible el gobernante, el líder, el pastor, el que está al frente de una obra y que busca consejo y se deja aconsejar de aquellos que no tienen sabiduría, que no son espirituales, que no buscan la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas de un caso en la Biblia de alguien que se dejó aconsejar por los inmaduros? ¿Quién se acuerda? A ver, te estoy dando unos segundos para ver si alguien se acuerda. Va, te doy una pista, un candidato al rey, al reino, al ser rey. Acaba en An el nombre. Hijo de Salomón. Bueno, ahora ya os estoy dando muchas pistas, ¿no? David, dice Juan. No, David no. Jeroboam, dice Miguel Torres. Muy bien, por ahí vamos. El hijo de Salomón. El pueblo le dijo, mira, te vamos a reconocer como rey, pero si rebajas la opresión de tu padre nos ha oprimido, nos ha sacado todo el dinero, nos ha estado... Mantener el reino de Salomón resultaba caro. Si tú rebajas los impuestos, si tú aflojas, nosotros... No, Absalón tampoco, por ahí Miguel Robán, Beatriz ha escrito Absalón. Absalón era el hijo de David y quien reinó después de David fue Salomón. Y ahora el hijo de Salomón es cuando el reino se va a dividir, porque precisamente el hijo de Salomón está pensándoselo. Consulta a los ancianos y los ancianos le dicen, mira, sería bueno que aflojes. Dile al pueblo, os voy a rebajar los impuestos y te tendrán por rey, serás el rey de Israel. Pero entonces se fue y consultó a sus amiguetes, los jóvenes. Y los jóvenes que le dijeron, no hombre, no cedas nada, al contrario, diles que si mi padre os apretó así, yo os voy a apretar el triple. Y yo os voy, que aprendan a obedecer. ¿Y qué hizo el joven candidato a rey? Escuchó a lo necio de los jóvenes, en lugar de escuchar a los maduros, a los ancianos, a los que tienen una sabiduría. ¿Y qué pasó? Que el reino se dividió. Seguir un mal consejo provocó que el rey se dividiese. Ahí está Asuero,
confió en Amán, lo tenía por un hombre de confianza, y no siempre puedes confiar en aquellos que parecen dignos de ser confiables. Hay que ser sabios. Entonces ahí está el rey en el jardín, y mientras que hace Amán, suplicarle a la reina. Amán se está enfrentando a un destino oscuro, negro, y se postra a los pies de la reina, delante del sillón donde ella está sentada, y con una gran desesperación ahí se pone a suplicar por su vida. Y mientras, Asuero regresa del jardín, versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Me estoy pasando la mano por la cara diciendo, no, hombre. O sea, ¿te puedes imaginar la escena? Ahí está Amán, a los pies de la reina, suplicándole, por favor, reina, intercede por mí. Se está viendo colgando de la horca que ha fabricado él mismo para Mardoqueo. Y por favor, y se levanta de los pies de la reina y le está diciendo a la reina, está gesticulando, y con el gesticular y eso y tal, ¿qué pasa? Va y se cae encima de la reina Ester. Y en ese momento entra el rey y se encuentra una escena, la reina en el sillón y Amán encima de ella. Es como de película de estas de humor, pero es un momento trágico. Y se queda ahí el rey mirando, y que le dice, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Me imagino a Amán, no, rey, no es lo que parece. Es lo que se suele decir en esos casos. No, lo puedo explicar, no es lo que parece. Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Harbón a uno de los eunucos que servían al rey, he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura. Escucha, una horca de 50 codos, ¿sabes cuántos metros son eso? Casi 25 metros de altura. O sea, no se conformó con una horca ahí para... No, construyó una pedazo de horca de 25 metros de altura. Quería asegurarse de que Mardoqueo muriese bien ahorcado, ¿no? Ahí hay una horca que el propio Amán ha mandado construir. Y entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Y Amán no pudo decir nada, porque dice ahí que habían cubierto su rostro para que no hablase ni dijese nada más. Mira cómo termina el versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Uf, imagínate la escena. Es una historia irónica. O sea, colgaron al cuerpo de Amán en la misma horca que él había construido para matar a Mardoqueo. ¿Te das cuenta en un solo día las cosas que pueden cambiar en su curso de lo que se planeó? 24 horas antes, Amán había estado en la cima de su carrera política. La familia le estaban ahí animando, alardeando. Sus amigos estaban ahí, tenía más amigos que nunca porque veían su éxito real. Y todos lo trataban como un héroe, ¿no? Y su archienemigo Mardoqueo y sus enemigos los judíos en el caso de Mardoqueo tenía las horas contadas. En el caso de los judíos le quedaba pocos días. Eso fue ayer. Hoy es ejecutado por orden del rey como un enemigo del Estado en la misma horca que él había mandado construir, una pedazo horca de 25 metros de altura para asesinar a Mardoqueo. ¿Qué te parece? ¿Cómo entiendes todo esto? Bueno, la Escritura dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Escritura dice que Satanás no puede tocar un cabello de tu cabeza si Dios no lo permite. La palabra de Dios nos enseña que Dios tiene sus planes
y que nunca van a ser interferidos por los planes del diablo, aunque éste se empeñe en tratar de arruinar los planes de Dios. Aquí la historia todavía nos cuenta algo más, y es que las propiedades de Amán pasaron a ser posesión del rey. ¿Y sabes lo que hizo el rey? Pues se lo regaló a la reina Esther. Y la reina Esther, ¿sabes lo que hizo? Se lo regaló a su primo Mardoqueo, poniéndole a cargo de la propiedad que antes era de Amán, ahora le pertenece a Mardoqueo. Estamos en el capítulo 8. Voy a leer el versículo 2. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. O sea, ¿te acuerdas que el rey Asuero le dio un anillo a Amán? Eso era señal y símbolo de que le otorgaba una autoridad muy alta dentro de la corte. Era como su segundo. Bueno, pues ahora ese anillo ha ido al dedo de Mardoqueo. Y como os he dicho, las propiedades de Mardoqueo que Asuero se las ha regalado a Esther, Esther se las regala a Mardoqueo. Ser fiel a Dios siempre va a dar, siempre te va a traer bendición. Al pueblo de Israel, Dios, en los tiempos de Moisés, les dijo: mira, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dijo: escoge la vida para que vivas. ¿Cómo obtenemos la vida y la bendición? Obedeciendo a Dios, estando a cuentas con Dios. Si tú confías en Dios y te pones en sus manos, el Señor va a hacer todo lo que tenga que ocurrir en tu vida. Aunque a veces haya pruebas difíciles, aunque a veces las cosas parece que van en tu contra, aunque repitamos 1.000.000 de veces Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayuden a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, te lo tienes que creer y tienes que cumplir todo lo que dice el versículo. A los que conforme a su propósito son llamados. Aquellos que obedecen al Señor, a estos, no a otros, todas las cosas les ayudan para bien. Y todas las cosas son todas, aquellas que parece que van en tu contra, aquellas que te hacen sufrir, aquellas cosas que en un momento dado te llevan a una situación difícil, eso también va a ser para tu bien. A veces nuestra fe es puesta a prueba porque es mucho más preciosa que el oro, y la verdadera fe es probada. Pero si tú estás en las manos de Dios, siempre la bendición te va a alcanzar. ¿Recuerdas Josué 1:8? Creo que a estas alturas ya os lo sabéis todos de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito, porque entonces, ahí está la promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vendrá prosperidad y vendrán bendiciones. Pero a lo mejor lo quieres ya, y Dios no te dice el tiempo. Dios te dice la parte que tú tienes que hacer. Y Él en su momento te recompensará. No lo dudes, confía en Él, tienes que confiar en Él. Todo esto no te olvides, el desenlace de esta historia no te olvides que han tenido que jugar la fe de por lo menos 2 personajes, Mardoqueo y Esther. Mardoqueo, confiando en Dios, mira, seguramente eres reina porque Dios tenía un propósito en todo esto. Y la reina, confiando en Dios, orad por mí, ayunad todos, porque dentro de 3 días entraré delante del rey a interceder por el pueblo. Y si vivo, viviré, y si muero, pues moriré. O sea, estoy en las manos de Dios. Y quiero que te fijes que en ningún momento se ha mencionado a Dios en toda la historia, pero Dios siempre ha estado presente. Es un libro muy peculiar, porque sin mencionar a Dios, Dios ha estado siempre presente y su obra siempre ha estado aquí actuando. ¿Verdad que sí? Así que esa arriesgada y valiente decisión que Esther toma, no solo ha salvado la vida de Mardoqueo, sino que también ha cancelado
el decreto para destruir a los judíos. Vamos a leerlo. Versículo 3 y 4. Volvió Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré ver yo la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciese, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey, y en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de este mes, escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, y sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. El imperio persa, ¿te acuerdas que el primer estudio lo vimos? Inmenso, grandísimo. Había diferentes lenguas, naciones. O sea, emitir un comunicado para todos requería un gran trabajo. Pero fíjate que aquí se está planteando un problema, un obstáculo. Resulta que cancelar esta orden no era tan fácil, porque según la ley persa, los edictos del rey no se podían revertir. Si había un edicto que había sido sellado con el anillo del rey, con el sello del rey, no se podían revertir esa orden. Así que parecía que ya teníamos aquí ya todo resuelto, pero hay un pequeño inconveniente. Asuero está dispuesto a que esto se arregle, pero ¿cómo? Ahí lo ha dicho, lo hemos leído. Porque un edicto, versículo 8, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Mira, escribid como queráis, y aquí tenéis mi anillo, pero que sepáis que esto no se arregla así. Un edicto del rey no puede ser revocado. Así que Asuero permite, y lo hace con todo su corazón, que Ester y Mardoqueo puedan solucionar esto. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? El decreto de Amán se había emitido 2 meses antes, dándole a Ester y a su pueblo casi 9 meses para preparar su defensa. Además, gracias a la exaltación de Mardoqueo en el gobierno persa, que está ahí bueno, antes de ir al capítulo 9 vamos a terminar a ver cómo intentan solucionar el problema, qué es lo que escriben en el edicto nuevo, versículo 10 y 11. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Bueno, lo están arreglando. El edicto del rey no se puede anular,
Si el rey dijo que en ese día cualquiera podía matar a los judíos y quedarse con sus posesiones, los judíos estaban vendidos porque no tenían derecho ni a defenderse. Pero ahora el rey no anula el edicto anterior, sigue estando vigente cualquiera que quiera matar judíos, adelante. Pero hay un nuevo edicto y ahora se autoriza a los judíos que luchen para defender sus vidas. Y aquellos que vengan contra ellos a matarles, y ellos son los que les matan a ellos, que se queden con sus propiedades. Se han puesto las cosas equitativas, ahora está todo igualado. ¿Quieres intentar matarme? Adelante, ahora los judíos estamos unidos y nos vamos a defender por nuestra vida. Es más, también tenemos la motivación de que si venís contra nosotros y nosotros somos los que os matamos, nos quedaremos con vuestras posesiones, nos quedaremos con vuestras casas, con vuestras mujeres y con vuestros hijos. Así que ahora todo habitante de Persia se lo va a pensar. Antes era un botín fácil, tenemos al rey de nuestra parte, ahora el rey ya no está de nuestra parte. No se ha anulado el edicto del rey, pero ahora el rey ha dado un giro. Bueno, ha sido Mardoqueo y la reina, pero va en nombre del rey con el sello del rey. Así que, ¿qué pasó? Pues que el ánimo de los judíos cambió totalmente. Los judíos, como leímos ayer o antes de ayer en los estudios, estaban apesadumbrados, veían que era el fin de su existencia. Pero ahora, versículo 16, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandato del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Algunos ya se hacían judíos y todo. Pues yo abrazo vuestra fe y me hago judío. Ahora tenían al rey de su parte. ¿Te das cuenta cómo las cosas cambian y cómo Dios tiene solución para todo? Finalmente, el día llegó. Antes de eso voy a leer el versículo 3 y 4 del capítulo 9. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Mardoqueo es el segundo en el reino ahora. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. En los días que quedaron para llegar a la fatídica fecha que pretendía exterminar a los judíos, resulta que la simpatía por el pueblo judío ha crecido hasta lo más alto. Hasta los soldados del rey, los oficiales y capitanes ahora apoyan a los judíos. Así que en cualquier lugar del imperio persa que alguno todavía esté pensando, sí, voy a matar a estos que son judíos, sus ánimos ya se han esfumado. ¿Por qué? Porque tienen todas las de perder. Ahora hay un montón más de judíos que antes, muchos se han hecho judíos. Y los soldados del rey están de parte de los judíos. Mardoqueo, que es seguramente uno de los más importantes en el reino, el segundo de a bordo, resulta que es judío. Así que ¿quién se va a atrever a volverse contra un solo judío en todo el reino? El día llegó. ¿Sabes qué día fue? 7 de marzo del año 473 a.C. 7 de marzo del 473 a.C. fue la fecha que Satanás fijó para exterminar al pueblo judío. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que los judíos no solo se defendieron al derrotar a sus enemigos a lo largo de todo el imperio persa, sino que en la capital Susa mataron a 510 opositores y otros 300 al día siguiente. Tenían soldados de su parte, los judíos se habían hecho fuertes, y los que se atrevieron, que no fueron muchos, porque no fueron tantos ya, pero aún los que se atrevieron a levantarse contra los judíos, fueron aniquilados. Al día siguiente, a lo largo de todo el imperio, se contabilizaron 75.000 enemigos que se levantaron contra los judíos, 75.000 muertos. El día intencionado para su destrucción se convirtió en un día de gloria y de victoria. Los judíos no solo no fueron aniquilados como Amán había planeado,
sino que se hicieron grandes y fuertes en el imperio de Persia, Media y Persia. A lo largo de todo el imperio, en vez de ser un día para recordar el exterminio de los judíos, se convirtió en un día para celebrar su victoria, su liberación, su gloria. Y para conmemorar esto, Mardoqueo estableció la fiesta de Purim, un nombre derivado de la palabra hebrea para suertes. ¿Te acuerdas que hace poco en el libro de Éxodo estábamos estudiando que a veces los sacerdotes para buscar la voluntad de Dios echaban suertes por Urín y Pumín? Bueno, pues, Purín, Umín y Purim. Bueno, pues a esta fiesta Mardoqueo la llamó la fiesta de Purim, porque Amán había echado suertes para decidir el día en el que se procuraría la ejecución masiva de todos los judíos, y sin embargo, al final resultó ser un día de triunfo y celebración para el pueblo judío. Y todo ese día, 7 de marzo del 473, y el día siguiente, los judíos continuaron sometiendo y matando a sus enemigos, aquellos que intentaron exterminarlos. Vamos a leer del capítulo 9, el versículo 23 al 28. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos, había ideado para los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a estos días de fiesta Purim, por el nombre de Pur, suerte, echar suertes, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ello, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. La fiesta anual de 2 días llamada Purim ha sido un evento marcado por alegría. En esta fiesta comparten alimentos, se hacen regalos y ayunos conmemorativos. Y aunque no se menciona en la escritura, fuera de este libro de Ester, no se menciona, Purim se ha celebrado a lo largo de los siglos en Israel. O sea, en la Biblia no se menciona más esta fiesta, pero en toda la historia de Israel puedes mirar atrás en el tiempo y ver que esta fiesta se ha celebrado a lo largo de los siglos en Israel y por los judíos en cualquier lugar como un recordatorio de que ese día hace ya tantos años atrás, tantos siglos, los judíos fueron rescatados según la providencia de Dios de las manos de sus enemigos. Mucho después de que Amán fuese ahorcado y Mardoqueo y Ester siguieron prosperando en la casa real de Asuero, el rey continuó exaltando a Mardoqueo como el segundo máximo mandatario sobre todo el imperio persa. Y seguro que esta historia, pues no sé si a algunos os ha recordado a otra historia bíblica allí por el libro de Génesis, al final del libro de Génesis. ¿De qué historia estoy hablando? Seguro que alguien ya lo escribió, pero me suele llegar un poquito más tarde a mí, unos segundos más tarde, los mensajes. La historia de José. Satanás planeó exterminar a José y lo hizo a través de sus hermanos. Sus hermanos lo quisieron matar. ¿Y qué terminó ocurriendo? No solo que no lo mataron, sino que José se convirtió en el segundo en el imperio egipcio, en el reino de Egipto. Mardoqueo es planeado por Amán matarlo. ¿Y qué ocurre? Que se convierte en el segundo en el imperio persa. Un imperio con mucho poder. Y ahí está Mardoqueo, el segundo de a bordo en el reino. Como José pasó
Y bueno, igual esperaba que también, lo más fácil era decir José, ¿no? Pero también hay una historia muy parecida, en este caso es Daniel. Daniel también fue intentado ejecutar, ¿te acuerdas, no? La historia, cuando también se le tiende una trampa, lo ven orando y le recuerdan al rey, rey, tú mandaste un edicto de que todos los que no se postrasen ante tu imagen y tu estatua, si que se pusiesen a adorar a otros dioses, debían ser muertos, arrojados a un foso con leones hambrientos. Y el rey dijo, ay, sí, el rey tenía mucha simpatía por Daniel, pero como en este caso el edicto del rey se tenía que cumplir, así que ahí el rey lo arrojó al pozo de los leones, diciéndole, si tu Dios puede salvarte, Daniel, que te salve. Y al día siguiente el rey Darío fue el primero en venir corriendo y abrir la piedra y gritó, Daniel, Daniel, el Dios en el que confías te ha podido librar de los leones. Y ahí se oyó, hubo un momento de silencio, ¿no? Y el rey ahí, rey, siempre vive. Mi Dios me ha librado de la boca de los leones. Dios le cerró la boca a los leones y sacaron a Daniel con vida. Y a los que le tendieron la trampa, entonces el rey dijo, a estos arrojadlos. Y dice que no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones ya los habían devorado. O sea que no fue la historia de Mardoqueo y de Esther en una historia aislada. Es la historia de todos aquellos, como antes te decía, que en sus vidas han decidido servir al Rey del universo, al Rey de Reyes. Ponte de parte de Dios. A veces es más fácil ponerse de parte del enemigo, porque tus ojos y tu lógica humana te dicen que ay, búscate la vida, ponte de... y crees que este es el vencedor y hasta que no cae el telón de toda historia, nunca se sabe el desenlace final. Y Dios siempre vence. Dios siempre va a obtener la victoria. Mira, estamos en el capítulo 9. Mira en el versículo 31. Para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Celebraron esta primera fiesta y durante siglos se seguiría celebrando como Dios nos libró de las manos del enemigo. Bueno, algunos se podrían haber preguntado, ¿y dónde está Dios en el libro de Esther? ¿Lo has visto? ¿Se ha mencionado su nombre por ahí? Bueno, ahí está el capítulo 10 que tiene solo 3 versículos, es el resumen final del libro, ¿no? El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Esta historia se escribió en otros libros de la época. ¿Dónde está Dios en el libro de Esther? No se ha mencionado en ningún sitio el nombre. Un libro que tiene 10 capítulos, que está en la Biblia y que no menciona el libro de Dios. Porque el verdadero héroe de toda esta historia nunca se nombra, nunca se menciona. Pero todo lector que conoce la Biblia y conoce a Dios sabe quién es. Y ve en sus actos la providencia. El otro día te hablaba de lo que es la providencia. Dios mismo es la única explicación para la supervivencia de los judíos en medio de tanto odio y oposición, en este caso y en los otros casos en los que se trató de destruir al pueblo de Israel. ¿Qué otro libro en la Biblia no menciona el nombre de Dios? Hay 2 libros en la Biblia en los que no aparece el nombre de Dios, pero Dios está presente, como en el libro de Esther. Ya hemos dicho, uno es Esther y el otro ¿cuál es? ¿Quién lo sabe? ¿Quién se acuerda? He dejado unos segundos para ver si alguien está escribiendo algo. El otro libro es el Cantar de los Cantares del rey Salomón. Ahí tampoco se menciona el nombre de Dios. En el libro de Esther, el nombre del rey de Persia, Asuero, se menciona 175 veces.
Y algunos se preguntan, ¿y por qué el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez? Porque no hace falta. Su presencia está presente de una forma más poderosa y dominante que, que aunque se hubiese estado ahí mencionando su nombre en cada versículo. Es obvio que solo Dios puede ordenar soberanamente, ordenar todo lo que ocurrió en el libro de Esther. Su providencia está visible. O sea, no hace falta decir, y Dios obró para que... Está representado. Oraron a Dios y Dios estuvo ahí actuando. Y en esas preguntas retóricas, ¿acaso no llegaste a ser reina por este motivo? ¿No será que hay un plan para todo esto? ¿Quién estableció ese plan? Dios, evidentemente. Su providencia está visible en el hecho de que de las 25 millones de mujeres que dijimos que había en el imperio persa, Esther, siendo judía, no te olvides, fue elegida la reina. La providencia está en que Mardoqueo se encontrara con una trama para asesinar al rey, la pudiese descubrir y su nombre y este hecho quedase escrito en el libro de las memorias y las crónicas de Media y de Persia. Nunca nos tenemos que olvidar de todos estos detalles que fueron ocurriendo y que no podían ser casualidad. La providencia está en que Asuero no pudiese dormir aquella noche y pidiese que le leyesen las crónicas de ese libro y precisamente leyesen aquel punto en el que se contaba lo que Mardoqueo había hecho. La mano de Dios está inequívocamente evidente en todos estos relatos. Incluso el hecho de que la fiesta de Purim recibiera su nombre al haber echado suertes nos recuerda el poder soberano de Dios sobre todas las cosas. Lo hemos leído ahí, ¿no? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Bueno, no lo hemos leído, esto es Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la decisión de ella. No, vamos a echar a suertes a ver qué pasa. En este caso no era a suertes, es que Dios ya tenía todo preparado. Pero repito, alguno puede preguntar, ¿y por qué? ¿Pero por qué no se menciona el nombre de Dios nunca en este libro? Bueno, el por qué no se menciona evidentemente es intencionado. Es parte de una estrategia literaria que tiene intención, hay ingenio. Claro, esto es inspirado por el Espíritu Santo. O sea, esto es una forma literaria para que el lector se vea obligadamente a pensar quién está detrás de todo esto. O sea, hay una intención ahí. La omisión es tan cegadora que el silencio grita pidiendo nuestra atención y nos fuerza a darnos cuenta de que no pueden ser tantas coincidencias. Esto no puede ser una serie de sucesos aleatorios así sin propósito. O sea, en esta historia se está pidiendo un diseñador, un coordinador, alguien que está orquestando que todo ocurra como tiene que ocurrir. Es algo así como cuando tú contemplas la creación y aunque nadie te haya dicho nunca Dios lo creó todo, o tú no hayas leído el Génesis, tú contemplas todo y dices, alguien ha tenido que crear esto, hay mucha sabiduría, hay propósito, hay intención, aquí hay una demostración de que alguien sabio está detrás de todo esto, ¿no? Pues eso es lo que hace el libro de Esther. Lleva al lector a preguntarse de una forma consciente o inconscientemente quién está detrás de todo esto. Y claro, aunque no se mencione el nombre de Dios, es el pueblo de Dios, es el pueblo judío, se está orando. ¿A quién se oraba? ¿A quién oraban los judíos? A Dios, evidentemente. Entonces el nombre de Dios, aunque no se mencione, resuena a lo largo y ancho de todo el libro de Esther. Su poder invisible es obvio. Está ordenando secretamente y soberanamente cada detalle para preservar a su pueblo. No hay milagros en el libro, pero la destacada protección que se está haciendo de los judíos mediante esos detalles providenciales no dejan lugar a dudas de que Dios está obrando. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. El libro de Esther se podría comparar a una partida de ajedrez.
Dios y Satanás están ahí trabajando detrás del telón, en bambalinas. Mueven reinas, reyes, nobles, hay peones, y parece como si Satanás estuviera poniendo en jaque los planes de Dios. ¿Sabéis jugar al ajedrez? Creo que sí, ¿no? Pero de pronto Dios ha tenido el control de toda la partida. Y cuando parecía que Satanás estaba poniendo en jaque al rey del tablero, al rey blanco, resulta que un solo movimiento de Dios hace un jaque mate al rey negro, al enemigo. Desde Adán y Eva, que cayeron en el pecado, Satanás ha tratado de torcer el plan divino de la salvación. Hoy sigue tratando de hacerlo. Estamos estudiando Apocalipsis los domingos y los lunes, y el otro día decíamos, Apocalipsis 1:1, que Dios le reveló a Juan las cosas que han de suceder pronto, y decíamos que todos los propósitos de Dios se cumplen. Dios tiene cosas preparadas que han de suceder. Y aunque el enemigo sigue luchando e intentando hacer que las cosas no se lleven a su fin, Dios es Dios, Él es soberano. Dios no permitió que Herodes asesinase a Jesús al poco de nacer. Dios no permitió que Satanás torciese el ministerio de Cristo con las tentaciones que trajo ante él, a veces de parte de los judíos, a veces hasta de los propios discípulos, como cuando Pedro dijo, no permitas que esto te acontezca. Y a través de toda la Biblia siempre vas a ver los intentos de Satanás por impedir el plan de Dios. Pero Dios es Dios y Dios siempre vence. Salmo 103:19, y termino con esto. Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Te lo repito, Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Y no sé a ti, hermano, pero a mí me da una tranquilidad y confianza total en mi Dios. Porque humanamente uno podría pensar y decir, ay, ¿qué pasaría si un día Satanás consigue derrotar a Dios? Humanamente alguien podría pensar eso. Y hay películas siempre, la lucha del bien y del mal, y a veces el mal vence. Pero cuando tú conoces al Dios de la Biblia, y tú sabes que estamos hablando del Todopoderoso, del Omnipotente, y sabes que es invencible, y sabes que la batalla ya se resolvió, porque no es antes yo te comparaba esto con una partida de ajedrez. Esto no es una partida de ajedrez que sigue en curso, ya se resolvió. Cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia dice que Él ya venció. Ya ha ocurrido la victoria. Satanás ya ha sido derrotado. Solo que aún en el tiempo de Dios le está permitiendo operar en este mundo. Pero fue derrotado. En la cruz Cristo sometió bajo sus pies a todo principado y potestad y los exhibió públicamente, obteniendo sobre ellos la victoria. Y esa victoria, mi hermano, es nuestra. Un abrazo, que Dios te bendiga, que el Señor esté contigo, y nos emplazamos para mañana viernes. Solamente recordarte que todos los viernes el estudio bíblico es 3 horas antes de hoy, de lo habitual, a las 6 de la tarde, hora de España. Así que mañana viernes, si Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar y disfrutaremos de otro ratito de las Escrituras. ¿Os parece, mis hermanos? Si no lo podéis ver porque los viernes la hora es diferente, pues lo podéis ver en diferido, y la palabra de Dios te va a seguir hablando. Un abrazo, que el Señor os bendiga, y hasta mañana, si Dios quiere.